Bueno, vamos a hablar de que solo Cristo es nuestra victoria. Pásale, hijo. Pásale. Solo Cristo es nuestra victoria. De eso vamos a hablar. Si ustedes se fijan ahí en 1 Corintios 15:57, tenemos que Dios nos da la victoria, ¿verdad? Y la única victoria que nosotros podemos tener es la que nos da el Señor Jesucristo, por medio de su obra. Cualquier otra victoria que podamos considerar en nuestra vida, pero que en lugar de llevarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, en lugar de acercarnos a Él, porque dice Santiago ahí en su epístola, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Cualquier cosa que parezca una victoria aquí en la tierra, cualquier éxito que podamos tener, pero que nos aleje del Señor, entonces no podemos considerarlo como una victoria, sino como una derrota. Porque a lo que fuimos llamados a esta tierra, en esta tierra es a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ahí 1 Corintios también lo dice en el primer capítulo. Entonces el único propósito es que nosotros estemos rendidos a los pies de Cristo. Porque, como lo vamos a hablar, Él es nuestra victoria. Solo Cristo es nuestra victoria. Te pueden faltar muchas cosas en la vida, pero si no te falta Cristo, entonces eres victorioso o victoriosa y eres más que vencedor. Es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y en qué está sustentada esta victoria que nosotros tenemos aquí en la tierra? Está sustentada en la obra de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, capítulo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tenemos aquí el Evangelio que el apóstol Pablo recibió de nuestro Señor Jesucristo. Él lo recibió de nuestro Señor Jesucristo. No lo recibió de mano de hombre, no lo recibió de ninguna persona. Él lo recibió de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que nosotros estamos recibiendo también, y es lo que le damos también a la gente, lo que viene del Señor Jesucristo. Entonces, que no esté incluida aquí, no podemos llamarlo evangelio. El evangelio verdadero es el que nos es dado aquí también en 1 Corintios 15. Lo primero es que Cristo murió por nuestros pecados, o sea, por causa de nuestros pecados. La muerte de Cristo tuvo un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Salvarnos de nuestros pecados. El propósito no es que nos hagamos exitosos en esta vida, ni tampoco que tengamos más dinero, porque aquí no está eso. Si estuviera aquí lo predicaríamos, pero aquí no está. Aquí está establecido que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y este es el sello que nosotros podemos ver en el Evangelio.
que todo es conforme a las Escrituras. O sea, nada es añadido por el hombre. Todo está corroborado en la Escritura. Ahí está. Estaba profetizado la venida del Señor Jesucristo. Génesis 3:15, Isaías 53 y muchos textos más que hablan de la venida del Señor Jesucristo, que hablan de su muerte y que hablan de su resurrección. El mismo templo del Antiguo Testamento nos habla de la muerte y resurrección de Jesucristo, porque el templo fue derribado en el Antiguo Testamento. Y además, no solamente se quedó en ruinas, sino que el templo fue nuevamente edificado por la voluntad de Dios. 7 años tardó Salomón en edificar el templo para Dios. 46 años, dicen los fariseos, decían, ¿verdad?, que se tardó en reconstruir nuevamente el templo que fue derribado por Nabucodonosor. Entonces se podría decir que cuando el templo fue derrumbado, se podría decir que el templo, de alguna u otra manera, el templo murió, porque ya no volvió a ser utilizado para alabanza de Dios. Pero después Dios mandó a través de los profetas Ageo y Zacarías para que se levantaran hombres de Dios para que volvieran a organizar la construcción de ese templo, y el templo fue levantado otra vez y fue nuevamente la casa de Dios. Aunque posteriormente, cuando el Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, le dijo a sus discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo. Pero para ese entonces el Señor Jesucristo ya había venido. Entonces el Señor Jesucristo fue crucificado, resucitó al tercer día, y entonces ya el templo queda en el pasado. Ahora la alabanza a Dios, la adoración, es en espíritu y en verdad. Es en el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver cómo Dios nos muestra en todo el Antiguo Testamento la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí el apóstol Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nada fue por voluntad humana, todo fue conforme a como Dios lo había dicho y como Dios lo había establecido. Esa es la causa por la cual Él murió. Derramó su sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser limpios de nuestra maldad y que pudiéramos entrar a la presencia santa de Dios. Gracias a Dios por el Evangelio que nos fue dado. Porque estoy seguro que si este Evangelio incluyera prosperidad, incluyera obras de justicia para salvación, es decir, obras que hagamos nosotros para alcanzar la salvación, si este Evangelio incluyera eso, entonces sería un Evangelio. No podríamos pisar con firmeza sobre la roca, sino que nosotros estaríamos siempre con dudas, porque no sabríamos si estamos haciendo bien el trabajo para poder salvarnos, y tampoco habría salvación para los pobres, porque si el Evangelio habla de prosperidad, entonces los pobres que no son prósperos es probable que no sean salvos. Pero gracias a Dios que la Biblia no habla de eso y que el Evangelio está aquí completo y claro. Y dice en el siguiente versículo, el versículo 4,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es un acontecimiento maravilloso, porque la única manera de que Dios podía testificar que Jesucristo era su Hijo era levantándolo de entre los muertos. Desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del Señor Jesús, la única manera en que el Señor Jesucristo podía dejar claro que Él es el Hijo de Dios era resucitando de entre los muertos. Porque dice Él, yo tengo poder para dar mi vida, pero también para volverla a tomar. Entonces, el Señor Jesucristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero también, otro versículo, Romanos 1:4, fíjense. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, la única forma en que Él podía mostrar que Él es el Hijo de Dios es siendo resucitado con poder según el Espíritu de Santidad, o sea, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Y por último, tenemos en el siguiente versículo, en 1 Corintios 15:5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuál es la manera en que nosotros vamos a creer en este Evangelio? Conforme a las Escrituras. Es la forma en que nosotros vamos a creer en este Evangelio. No conforme a los dichos de los hombres, sino conforme a las Escrituras. Y estos hombres que fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo son los que testifican en el Nuevo Testamento, en libros que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, que ellos vieron al Señor Jesucristo, lo vieron resucitado, levantado de entre los muertos. Vieron Mateo, que escribió el libro que lleva su mismo nombre. Él testificó a través de ese evangelio, de ese libro que está en la palabra de Dios, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y también el apóstol Juan testificó a través de lo que escribió que Cristo murió y que Cristo resucitó. En el caso de Marcos, por boca del apóstol Pedro, testificó por escrito que Cristo murió y que Cristo resucitó. En el caso de Lucas, por la investigación que hizo y por boca de los testigos que hubieran resucitado, testificó por escrito, inspirado por el Espíritu Santo, que Cristo murió y que Cristo resucitó. En ese evangelio nosotros confiamos. En ese evangelio tenemos nosotros el sustento de nuestra salvación. ¿Qué dudas podemos tener? Si el Señor Jesucristo dejó claro que Él es Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios, como veíamos allí en Romanos capítulo 1. ¿Qué duda podemos tener de aquí en adelante? Si nosotros
estamos confiando plenamente en el que murió, pero que no se quedó en el sepulcro. Tal vez tus sueños se hayan quedado en el sepulcro. Tal vez lo que tú querías ser en esta vida, en esta tierra, tal vez se haya quedado en el sepulcro. ¿Y es lo que importa? Si tu vida no se va a quedar en el sepulcro el día que mueras, el día que mueras vas a ser resucitado con poder. Porque el mismo Espíritu Santo que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que te va a resucitar a ti y a mí. Cuando nosotros hayamos muerto, no nos vamos a quedar en la tumba. ¿Qué si las cosas con las que soñamos se quedan en la tumba? Pero Dios, todas las cosas que Dios ha puesto en tu corazón, como sueños para Él, cosas que tú las que has pensado para el Señor, y que quizás estén en la tumba ahorita, porque están encerrados bajo una piedra que nadie puede mover. Esos sueños que son para Dios, el Señor los va a resucitar. El Señor los va a resucitar. Pero ¿qué si las cosas que nosotros queríamos, pero que Dios no quería? ¿Qué si se quedan en la tumba? Si vamos a ser resucitados de entre los muertos. Esa es la mejor noticia que podemos tener. Ahora, no solamente vamos a ser resucitados de entre los muertos, según la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa va a pasar? La otra cosa que va a pasar es que nosotros vamos a ser resucitados para vida eterna. Porque va a haber también otras resurrecciones, pero que no van a ser para vida, van a ser para muerte. Todo aquel que haya rechazado al Señor Jesucristo en esta tierra, en esta vida, y que muera sin haber reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador, y que no haya creído en este Evangelio que está aquí en 1 Corintios 15, va a ser resucitado también, pero no va a ser resucitado para vida, sino para ser arrojado al infierno. Pero mientras tengas vida, tienes la oportunidad de rendir tu vida a los pies del Señor Jesucristo. El propósito de la palabra de Dios. Por eso se escribió la palabra de Dios, para que tú vivas a los pies del Señor Jesucristo. Hay otra cosa que quisiera comentar. ¿Por qué Cristo es nuestra victoria? Ya vimos que por medio de su muerte, Él nos dio la victoria. ¿Cuál victoria? La victoria sobre la muerte. Dice Hebreos que Él ahora quien lo tenía, que era Satanás. Él tenía el imperio de la muerte, ahora ya no lo tiene. Cuando el Señor Jesucristo murió, venció a la muerte y venció a Satanás. El Señor Jesucristo compró con su sangre tu vida y mi vida, tu salvación. Él la compró. Y ese sacrificio, ¿a quién se lo compró? A Dios, al Padre, ¿verdad? El Señor Jesucristo no pagó nada a Satanás. El Señor Jesucristo no le pagó ni un centavo a Satanás, porque el Señor Jesucristo no le debe nada a Satanás. El Señor Jesucristo le pagó a Dios, no porque el Señor Jesucristo le debiera algo, porque nosotros le debíamos a Dios. Nosotros estábamos condenados a muerte, y cuando muriéramos estábamos destinados a ir directamente al infierno,
Y cuando se abrieran nuestros ojos, no íbamos a ver luz. Lo único que íbamos a ver es tinieblas, o sea, oscuridad. Y lo único que íbamos a sentir no es gozo, sino tristeza, dolor y fuego en el cuerpo, siendo quemados durante toda la eternidad. Pero el Señor Jesucristo le pagó a su Padre la deuda que nosotros le debíamos a Él. Y ya está pagada. Veíamos en esta semana las 7 palabras, y una de las palabras es consumado es. Es la palabra que dijo antes de decirle al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, esa palabra de consumado es nos da la mayor seguridad, porque ya todo está pagado, no se debe ni un centavo, nada se debe. El precio que el Señor Jesús pagó es un precio muy alto, el precio de la sangre de un rey, y no cualquier rey, el rey de todos los reyes, el rey de toda la humanidad y el rey de la creación, el rey sobre todos los ángeles, que son millones incontables. Ese rey vino aquí a la tierra, se encarnó y derramó su sangre. Ese fue el precio que pagó. Entonces, ¿qué temor puede haber en nuestra vida? Yo quisiera que de aquí en adelante tuviéramos seguridad de que fuimos salvados de nuestros pecados y tener la confianza de que en Cristo tenemos la victoria ya. Ya tenemos la victoria. Dice ese hermoso canto: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Ya la tengo la victoria. Yo no estoy luchando por buscar una victoria. Yo no necesito una victoria más. La victoria mayor que pueda tener una persona es que Cristo tuvo en la cruz y en la tumba, resucitando entre los muertos. Es la mayor victoria que una persona pueda tener. Todo lo demás se deriva de ahí. Todo lo que puedas hacer para Dios se deriva de ahí, del Evangelio. No podemos nosotros pretender tener victorias y convertir esas victorias nuestras, ¿verdad?, como si fueran algo de Dios. Tenemos que preguntarle a Dios si esas cosas que nosotros estamos buscando en esta tierra vienen de Él, si vienen de sus deseos, si esos deseos que tenemos nosotros Él los puso en nuestro corazón. Pero nosotros podemos ver fácilmente si esos deseos se tratan de Él. ¿Cómo podemos ver? Si esos deseos tienen que ver con la salvación de nuestra familia, con la salvación de nuestros amigos, si esos deseos tienen que ver con la salvación de nuestros hijos, con la salvación de nuestra pareja si todavía no es salva, si esos deseos tienen que ver con la salvación del mundo, de los que todavía no conocen al Señor Jesucristo, entonces tienen que ver con Dios. Creo que de aquí en adelante podemos vivir con gozo, sabiendo que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. La vez pasada, mientras alabábamos a Dios, estábamos cantando ese hermoso canto que dice: puedo imaginarme cómo será cuando camino junto a ti, ¿verdad? Lo hemos cantado aquí. Y ese día yo traía una lucha muy fuerte en mi corazón y no me concentraba en la alabanza. Pero lo que me hizo volver mis ojos a Dios otra vez fue que empecé a pensar en la letra del canto y empecé a alabar a Dios. Y recordé que ese canto, el autor de ese canto, lo escribió por causa de su padre, porque su padre no era salvo.
y su padre estaba enfermo y él quería que se salvara, su padre, pero todavía no recibía a Cristo, no quería, era muy duro. Entonces escribió ese canto para Dios, pensando en su padre, que su padre iba a estar con él en el cielo también. Por eso dice ahí, puedo imaginarme cómo será allá en el cielo. Y yo empecé a pensar en eso, y mi papá, yo espero la salvación de mi padre. Cuando yo creí en Cristo, mis padres, yo estaba en la casa de mis padres todavía. Entonces, esperando ahora la salvación, ¿verdad?, de mi papá. Gracias a Dios mi mamá ya se salvó. Gracias a Dios mi hermano mayor ya se salvó. Mis dos hermanos menores se salvaron, mi papá todavía no. Y me parece increíble e imposible que él se salve ante mis ojos. Pero yo te alabo porque tú no vas a permitir que el diablo se ría de tus promesas. Y no glorificado porque mi papá va a estar en el cielo alabándote y glorificando tu nombre. No importa si se salva el último día de su vida, pero él se va a salvar. Y le creía a Dios su promesa, y eso fue un motivo de gran alabanza para nuestro Dios. Entonces nosotros, hermanos, que nosotros podamos tener solamente en Cristo nuestra victoria. Que queden a un lado las frustraciones. Cualquier cosa que no hayas logrado, déjalo a un lado. Ya tienes la victoria en Cristo. Que todos tus objetivos estén trazados en la salvación de los que te rodean y la salvación de las naciones. El Señor Jesucristo ya nos ha dado la victoria. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por habernos tomado en cuenta, Señor. Por haber pensado en nosotros cuando estabas ahí en la cruz. Mientras te enterraban esos clavos, Señor. Mientras eras castigado con el látigo de hombres que tu Padre ya había dicho que se te castigaría, Señor, por causa de nuestros pecados. Que toda la ira de nuestro Padre Celestial iba a estar sobre ti en la cruz, que ibas a ser abandonado, desamparado por tu Padre, para que nosotros no fuéramos desamparados. Gracias, Señor, por la victoria que nos has dado en Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que todo lo que podamos hacer en esta vida, Señor, que esté sustentado en este Evangelio, Señor. Y que todo lo que podamos hacer en esta tierra, Señor, sea siempre en la victoria que ya tenemos, que es en la vida eterna que nos fue dada por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.